Vamos a ver la palabra de hoy, Salmos 23, versículo 6. Es un solo versículo, así que vamos a leer todo junto el versículo 6, todo junto, 1, 2 y 3. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Amén. Bueno, espero que hayan pasado la semana con sus copas rebosando del amor y de la gracia del Señor, y que Cristo haya sido suficiente para ustedes. ¿Fue así o no fue así? ¿Qué le parece si nos saludamos diciendo con los hermanos que están al lado de ustedes, con Cristo es suficiente para mí? Bueno, algunos lo dicen con mucha convicción, otros ahí todavía luchando, ¿no?, con esa convicción, con esa fe. En los momentos difíciles de nuestra vida, ¿no?, muchas veces recurrimos a distintos recursos, objetos, elementos, para poder recibir algún tipo de consuelo o fuerza. Hay personas que recuerdan algunos pasajes bíblicos, ¿no?, y la meditan para poder realmente en el Señor, ¿no es cierto?, recibir algún tipo de fuerza, para poner su confianza en Dios, también recobrar nuevas fuerzas. Hay otros que llevan, ¿no?, sus motivos, sus causas hacia el Señor en oración, y a través de la oración también recuerdan esa gracia o esas bendiciones anteriores que hayan experimentado de parte de Dios, y también suelen, ¿no es cierto?, ser consolados y recibir algún tipo de fuerza. Hay otros que llevan fotos de sus familiares en la billetera, ¿no?, de sus hijos, y cada vez que pasan momentos difíciles suelen sacar esa foto y recibir algún tipo de consuelo y la fuerza. Ahora, ¿de dónde ustedes obtienen la fuerza y el consuelo, ¿no?, cuando se cansan? ¿Cuándo, ¿no?, se topan con esos problemas, con esos momentos difíciles? ¿Cuál es el recurso o dónde está, ¿no es cierto?, esa energía donde ustedes acuden para poder de alguna manera ser fortalecidos nuevamente y poder continuar con la vida? Había un hombre que dice que cada vez que se enfrentaba con problemas, dice que el de la billetera sacaba la foto de su esposa. Mirando esa foto, dice que él decía, si yo puedo vivir con esta mujer, no hay problema que yo no la pueda vencer, ¿no? Y su esposa dice que hacía prácticamente lo mismo. Cada vez que se encontraba con un problema, sacaba las fotos de su marido, decía, si yo puedo soportar a este tipo, no hay problema que yo no pueda soportar. Pero ¿cómo hacen ustedes para recobrar esa fuerza, lo que necesitan en el momento de dificultad? No sé si llevan algún tipo de fotos de alguien en sus billeteras, ¿no? Quizás, aparte de la foto, estén poniendo la confianza quizás en el dinero, en una tarjeta de crédito algunos. ¿Cómo superan los momentos difíciles de su vida? Hoy nos toca meditar el último versículo del Salmo 23, y me gustaría que esta palabra de Dios, la palabra del Señor, sea nuestro consuelo y nuestra fuerza en tiempos de nuestro cansancio, en tiempos de dificultad. Amén. Y que este Salmo 23 sea esa palabra a la que nosotros podamos realmente recurrir, recordar, meditar, para poder realmente recibir la fuerza de parte del Señor. Dice que un día Dios creó la vaca y le dijo a la vaca, vivirás 60 años, pero la vaca le dice, Dios, 60 años son mucho, ¿no?, quisiera vivir solo 30 años. Así que Dios le dio solo 30 años de vida a la vaca. Después Dios creó al perro y le dijo, vivirás por 30 años y cuidarás de la casa del hombre. Pero el perro le dijo, Dios, 30 años es demasiado, déjame vivir solamente 15 años. Entonces Dios le dio 15 años de vida al perro. Luego Dios creó al mono y le dijo, vivirás 30 años y alegrarás a los hombres. Y el mono también le dice, 30 años es demasiado para mí, quisiera vivir solo 15 años. Por eso recibió 15 años de vida. Por último dice que Dios creó al hombre y le dijo, vivirás por 25 años. Pero el hombre le dice a Dios, Dios, 25 años es poco, yo quiero vivir mucho más. ¿Por qué no me da los 30 años que dejó la vaca, los 15 años del perro y los 15 años que renunció el mono? ¿No? Dame esos años. Así que el hombre recibió de Dios 85 años de vida, dice. Pero el problema es que durante los 25 años de vida el hombre prácticamente vive sin hacer nada. 30 años vive trabajando duro como una vaca. 15 años vive haciendo monada delante de sus nietos. Otros 15 años termina viviendo cuidando la casa como el perro. Bueno, por supuesto que este es un relato inventado, un cuento, pero cuando escuché esto empecé a preguntarme, ¿qué es vivir bien? ¿Cómo es vivir una buena vida, una vida mejor, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es una buena vida para ustedes? Porque todos queremos una buena vida, ¿o no? ¿Vivir mucho tiempo, ser longevo, es vivir una buena vida?
tener mucho trabajo, mucho dinero, ayudar a los necesitados, quizás colaborar con algunas organizaciones sociales, haber hecho lo que uno quiere, lo que desea, haber hecho todo lo que yo quería. Eso es haber vivido una buena vida. En la vida encontramos un hombre que hizo todo lo que quiso en su vida, ¿no? Es Salomón. Y dice Salomón en Eclesiastés 2:10 lo siguiente: no le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Siendo rey de Israel, teniendo la riqueza y el poder, dice que él no le negó a sus ojos ningún deseo, lo que deseaba, ¿no? Tomó todo lo que sus ojos deseaban. Inclusive dice, ni a mi corazón privé de placer alguno. O sea, todo lo que deseaba su corazón lo hacía, lo disfrutaba. ¡Wow! Qué bueno sería, ¿no?, poder vivir una vida tomando lo que deseamos, haciendo lo que queremos. Muchos creen o piensan que así es vivir una buena vida. Eso es lo que decía Salomón, ¿no? Él había vivido de esta manera. Pero ¿saben cuál es la conclusión a la que llega Salomón después de haber vivido de esta manera, ¿no? Cuando llega en los últimos tiempos de su vida, dice lo siguiente, inmediatamente en el versículo siguiente, Eclesiastés 2:11, vemos que Salomón dice lo siguiente: luego, yo consideré todas las cosas que mis manos habían hecho y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas. Y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. No había provecho alguno debajo del sol. Cuando miró para atrás y observó la vida que había vivido, los placeres que él había disfrutado, se dio cuenta de que todo eso había sido en vano. Todo era vanidad y aflicción de espíritu, dice él. Por lo tanto, hacer lo que uno desea, todo lo que uno desea, hermanos, tampoco es vivir una buena vida. Y David hace una confesión en el versículo 6 de hoy a la que debemos mirar con mucha atención. Allí en la parte final del versículo 6 dice, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. En su casa viviré por siempre. O sea, para David, vivir bien, una buena vida, era poder vivir con Dios por siempre. Entonces hoy, terminando el Salmo 23, me gustaría que juntos consideremos la fe de David y observar cómo David miraba su vida a través de la fe en Dios. David dice una frase aquí que resume su fe. Dice al comienzo, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida es una frase que se refiere primeramente a la experiencia que él tuvo con Dios a lo largo de su vida y incluye pasado, presente, inclusive el futuro. Él tenía una certeza en Dios, tenía esa confianza en el Señor basada en las experiencias que él había tenido con Dios. David experimentó a un Dios que lo había llevado hacia los delicados pastos, hacia el agua de reposo. Un Dios que aun cuando él tuvo que atravesar el valle de sombras de muerte, había estado con él, lo había guiado con su cayado y con su vara. Y él sabe que lo que le queda de su vida en su futuro, también Dios va a estar con él, ¿no?, y guiándolo, y se va a encontrar con agua, con pastos y agua. Pero también reconoce que se va a encontrar con valle de sombra de muerte. La vida que le espera no va a ser muy distinta de la vida que él ya vivió, pero eso no era un problema para él, porque Dios, siendo su pastor, continuaría guiando su vida y protegiéndolo. Entonces, basándose toda esta experiencia, teniendo esa certeza hacia el futuro también, dice, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Entonces, ¿cómo es específicamente el Dios que David experimentó a lo largo de su vida? En primer lugar, para David, Dios fue un Dios bueno, un Dios bondadoso. Dice él, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Habla primero del bien que había seguido su vida. La palabra bien, aquí en hebreo, es tov, ¿no?, y significa bueno, bondad. Ahora, quizás lo que David se refiere como bueno aquí y lo que nosotros pensamos y entendemos por bueno puede ser distinto. ¿Qué viene en sus mentes cuando decimos que Dios es bueno? ¿Qué es lo que se le ocurre primero? Quizás un Dios que juzga a los malos, un Dios que ayuda a los pobres, un Dios que atiende mis necesidades. Muchas veces pensamos que estas son las obras que Dios tiene que hacer como un Dios bueno, para ser un Dios bueno. Sin embargo, para Dios, hermano, Dios mismo es bueno. Su voluntad misma es buena. No hay maldad en Él. Él mismo es bueno. Su esencia, su naturaleza es buena. O sea, si hay una voluntad de Dios hacia mí, esa voluntad de Dios, ese propósito de Dios es bueno en sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay maldad en Dios.
Todo lo que nace de Dios es bueno. Ahora, puede que eso a mí no me agrade. Puede ser que la voluntad o el propósito de Dios a mí no me guste. Pero no por eso va a dejar de ser bueno. Si ha venido de Dios, es bueno en sí mismo. Todo es bueno. Amén. Por ejemplo, después del Éxodo, el pueblo de Israel fue sostenido por Dios a través, ¿no es cierto?, del maná en el desierto. Ahora, ellos tenían que recoger todos los días una cantidad correspondiente para un solo día. O sea, el alimento diario, para ese día específicamente. Pero ¿qué pasaba si ellos recogían de más? Las sobras se pudrían, se echaban a perder. Solo el día sexto podían recoger maná por 2 días, porque el séptimo era el día del Señor, día del reposo. Ahora, por supuesto que cualquier hombre habría querido recoger manás por varios días. De hecho, había maná de sobra cada vez que salían al desierto a recoger. Con un día de trabajo ellos podían traer alimento para toda la semana. De esa manera trabajarían menos, por supuesto, y Dios tampoco tendría que estar. Dios no tendría la necesidad de mandarle maná todos los días. Sería más fácil para Dios y también para el pueblo. Solo tendrían que salir una vez por semana a recogerlo. Pero de hecho, parece que hubo gente que pensaba igual que yo, porque eso es lo que hicieron. Dice el Éxodo 16, 19, 20. Entonces Moisés le dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusano y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Para Dios era bueno que todos los días salieran a recoger el maná, que todos los días trabajaran para el pan diario, aunque a algunos hombres no le haya gustado, ¿no es cierto?, esa voluntad de Dios. No pasa por lo que a uno le guste o no. Lo que Dios manda, eso es bueno. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás fue enviado a Nínive a predicar. Esa era la voluntad de Dios y la voluntad de Dios para Jonás era una buena voluntad. Pero ¿qué hace Jonás? Huye para el otro lado. En vez de ir para Nínive, termina yendo hacia Tarsis. Él no quería ir a Nínive, aunque después termina obedeciendo a Dios. Por eso, hermano, la voluntad de Dios para con nosotros es buena. Amén. Su propósito es bueno con nosotros. Por supuesto que nos topamos con situaciones difíciles en la vida. Y en esos momentos solemos dudar de la bondad de Dios. Porque muchas veces pensamos que si Dios es bueno, me tiene que dar lo que yo quiero y no los problemas que no quiero. Dios me tiene que ayudar a obtener lo que deseo, a lograr mis propósitos. Entonces sí, ahí consideramos que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque me dio lo que quise. Pero así no es como funcionan las cosas. Lo que Dios quiere, eso es bueno, no lo que yo quiero. Muchas veces pensamos y tratamos a Dios de esta manera. Por eso cuando se presentan los problemas, a esos problemas lo vemos como algo malo, ¿no? Es un mal, decimos, no es un bien. E inmediatamente comenzamos a dudar de la bondad de Dios, dudamos de su amor. Pero hermano, Dios es bueno, no porque me dé lo que yo quiera, no porque hace lo que yo quiero, sino Dios es bueno en sí mismo. Dios es bueno en su naturaleza. Y lo que Él quiere para mí, eso es bueno. Amén. Conociendo esta verdad espiritual, el apóstol Pablo hizo una confesión muy importante, interesante, allí en Romanos 8, 28, que seguramente todos la conocen. Dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que lo aman. Esto es a lo que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué dice él? Dice que todas las cosas, hace todas las cosas, ¿para qué? Para que ayuden a bien. Habla de todas las cosas. Hay cosas que nos causan dolor, situaciones en donde lloramos, a veces por tristeza, a veces por alegría, situaciones de cansancio, periodos de trabajo duros, pero todas estas cosas nos ayudan a bien. Es para el bien, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es que él llega a esta conclusión? ¿Cómo puede ser que él, estando encarcelado, puede decir, esto es bueno para mí? ¿Cómo puede ser que él, siendo apedreado, decir, esto es bien? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiso. Todas las cosas ayudan a bien, dice. Y encontramos en la Biblia algunas promesas y testimonios que de alguna manera explican esto, de alguna manera clarifica esto. Por ejemplo, Salmo 126, 5 dice, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. O Juan 16, 21, la mujer cuando da a luz tiene angustia porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo, ¿no?, de que ha nacido un hombre en el mundo. Salmo 119, 71, bueno me haber sido afligido
para que aprenda tus leyes, tu palabra. La siembra es un trabajo duro, que muchas veces causa lágrimas, dice, hace que uno llore, pero hay gozo a la hora de cosechar, cuando uno obtiene esos frutos. Dar a luz a un niño, seguramente acá muchas mamás, ¿no?, deben tener esta experiencia. Es angustiante, es doloroso para una madre. Pero una vez que nace el niño, teniendo ese niño en su brazo, ni se acuerda del olor, por el gozo de haber traído una vida al mundo. Hay aflicciones en la vida que Dios permite, pero aprendemos el secreto de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el salmista dice, fue bueno haberme sido afligido, porque aprendí a vivir por la palabra de Dios. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Por eso cuando Dios hace su obra en nosotros, esa obra es buena, aunque al comienzo a nuestros ojos pareciera ser que no. Hay una película que en castellano se tituló como Todopoderoso, ¿no? Y ahí sale Morgan Freeman como Dios. En Todopoderoso 2, más específicamente, aparece un congresista llamado Evan Baxter, a quien un día se presenta a Dios y le manda a construir un arca al estilo Noé. Por supuesto que cuando este hombre comienza a construir el arca, nadie a su alrededor entendía lo que él hacía, ni su propia esposa podía soportar el comportamiento de su marido, los insultos, las burlas de la gente, así que ella deja solo a su marido y se va de la casa. Después hay una escena en donde ella, preocupada por su marido, comienza a conversar con un mesero en un restaurante, que de hecho también es Morgan Freeman, o sea, Dios, supuestamente. La mujer le pregunta al mesero sobre qué opinaba acerca del arca del Noé. Y él le responde de esta manera: hay gente que no lo entiende y creen que se trata de la ira y de la venganza de Dios. Les encanta que Dios se enoje, pero creo que es una historia de amor, sobre creer en los demás. Los animales llegan en parejas de a dos, se mantienen juntos, se apoyan unos a los otros, como Noé y su familia. Todos subieron al arca de dos en dos, juntos. Y le hace una pregunta, le hace en realidad varias preguntas a ella. Dice, si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia o le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, Dios le dará valor o la oportunidad de ser valiente. Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios lo llenará con sentimientos amorosos o le dará la oportunidad de amarse entre sí? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces las cosas que vemos, detrás de esa situación, está el propósito de Dios y la mano de Dios obrando, trabajando. A veces nosotros juzgamos, ¿no es cierto? Emitimos juicio solamente viendo las cosas que están delante de nuestros ojos y desconocemos la intención que tiene Dios detrás de esa situación. Así como nadie veía, ¿no es cierto?, lo que Dios quería hacer a través del arca de Noé, ¿no?, salvar vidas, ¿no? Muchas veces nosotros cometemos el mismo error. Por eso nos enojamos fácilmente con Dios, porque no obtenemos lo que queremos. Pero hermanos, si miramos con ojo de fe y si creemos en un Dios bueno y bondadoso que está obrando más allá de lo que vemos, tenemos que poder creer también que la situación y los distintos momentos de nuestra vida, que es una oportunidad que Dios nos permite. Una oportunidad para amar, una oportunidad para crecer, una oportunidad inclusive para descubrir más y más de Dios. Por ejemplo, en Jeremías 33 encontramos un pasaje muy conocido que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solemos entender a este versículo como que si oramos clamando, entonces Dios nos va a responder, Dios me va a dar lo que yo quiero, ¿no? Dios me va a responder como de la manera que yo quiera. Sin embargo, hablando de la respuesta de Dios, ¿no?, el pasaje dice lo siguiente, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué significa esto? ¿Qué está queriendo decir? Que el enfoque no está en el deseo del hombre, sino está en lo que Dios desea, en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios quiere. No está diciendo que Dios me va a conceder todo lo que yo pida o va a cumplir todos mis deseos o lo que yo quiera, no. Es lo que Dios está queriendo hacer. De eso habla este versículo. Si vemos dentro del contexto histórico de Jeremías, Dios está hablando de la restauración de Israel. Aunque por causa del pecado Israel había sido destruido, ¿no?, ellos sufrieron esas consecuencias, ¿no?, el pueblo, las ciudades fueron destruidos, personas deportadas hacia otros pueblos. Lo que había ante los ojos del pueblo era una imagen de un país en ruina, desolado, sin esperanza. Pero porque Dios es bueno
y Dios es fiel en su promesa, Dios salvaría a Israel, lo restauraría otra vez como el pueblo de Dios. Dios iba a hacer una obra que ellos ni se imaginaban, ni siquiera podían imaginar, ni siquiera podían desear. No estaban en sus mentes, no estaban en sus planes la restauración del pueblo, pero Dios sí. Y eso es lo que Dios va a hacer, y de eso está hablando el Señor cuando habla de cosas grandes y ocultas, de lo que Él quería hacer, de lo que Dios iba a hacer, y no tanto de lo que los hombres deseaban. Hermanos, lo que Dios quiere hacer en nosotros es bueno. Su voluntad es buena para con nosotros. Muchas veces no sabemos lo que Dios quiere, porque están ocultos, ¿no es cierto?, para nuestros ojos. Pero lo que Dios quiere hacer en nosotros es mucho mejor que lo que nosotros deseamos o soñamos, porque Dios es bueno y su deseo hacia nosotros es bueno. David conocía este secreto. Por eso dice, el bien, la bondad de Dios siempre me va a acompañar. Siempre me va a acompañar. En segundo lugar, para David, Dios era un Dios misericordioso, un Dios de misericordia. En el versículo 6 podemos ver que juntamente con el bien, Él menciona la misericordia de Dios sobre su vida. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra misericordia aquí, que en hebreo es Gesed, ¿no? Es una palabra que tiene varios significados y no es fácil a veces de traducir, pero comúnmente se traduce como misericordia, gracia, amor, y habla de un favor que uno recibe sin precio, ¿no? Un favor que recibe sin merecerlo. En 1 de octubre de 2015, en una universidad de Oregon, en Estados Unidos, hubo un caso de masacre, de tiroteo en donde murieron 13 personas. El asesino preguntaba antes de matar a sus víctimas si eran cristianos. Y si la persona, el alumno, respondía que sí, entonces disparaba el arma. Había una estudiante llamada Lacey Scoggin, de 18 años de edad, hija de un pastor, que hacía solamente 4 días que había entrado a la universidad, era una alumna nueva. El asesino justo había entrado en su aula, ¿no? Mata al profesor primero, y con el disparo, cuando todos los alumnos se tiraron al piso, va buscando uno por uno y preguntando si era cristiano. Y si respondía que sí, disparaba el arma. Y se acercó hacia donde estaba Lacey. Justo al lado de ella estaba su amigo, Trevon. El asesino se acercó hacia este chico, le preguntó si era cristiano. Él le dijo que sí, entonces le disparó el arma. Y Trevon cae sobre el cuerpo de Lacey. Y la sangre que empezó a derramar Trevon terminó cubriendo el cuerpo de Lacey. Y al ver Lacey, esta chica llena de sangre, el asesino pensó que ella ya estaba muerta y pasó de largo. Después de este suceso, en una entrevista, Lacey declaró que la sangre de Trevon había salvado su vida. Hay sangres que salvan vida. Hay sangre derramada que terminan salvando vida. Y sabemos que hay alguien que derramó su sangre para salvar nuestra vida, para salvar a ustedes y a mí. Cristo derramó su sangre por nosotros. Por medio de su sangre recibimos el perdón de Dios y la salvación del Señor. Ese amor de Jesús, ese amor que Jesús mostró en la cruz entregando su vida por nosotros, eso es Gesed. Esa es la gracia que nosotros no nos merecíamos. Nosotros éramos los que teníamos que morir. Ustedes y yo éramos los que teníamos que pagar el precio de nuestros propios pecados, con nuestras muertes. Pero Jesús tomó nuestro lugar, tomó mi lugar y Él murió por mí. Eso es Gesed. Eso es lo que significa esta palabra, la misericordia de Dios. Un favor no merecido. Hermanos, la cruz es la manifestación máxima de la misericordia de Dios, ¿no? El amor de alguien que entregó a su Hijo por nosotros, para que ustedes y yo podamos soñar con el reino de los cielos, para que no pongamos la esperanza en esta tierra, sino en la morada eterna que Cristo fue a preparar. También para que podamos vivir en esta tierra teniendo a Dios como nuestro pastor. Para darnos este favor que nosotros no nos merecíamos, este Gesed, Dios entregó su Hijo en la cruz. Por eso en Cristo tenemos el perdón, por Cristo tenemos la salvación, por Él llegamos a ser hijo de Dios. Por eso, hermano, esta vida que vivimos como deudores de la gracia, deudores de ese amor del Señor. Y esa gracia, esa misericordia, es la que nos sostiene, nos levanta cada vez que caemos. Cada vez que enfrentamos los problemas tenemos que recordar esta gracia del Señor y poder recobrar esa fuerza que necesitamos de parte de Dios. Y esta gracia es la que experimenta David.
David no merecía este favor, no merecía esta gracia. Él era simplemente un pastor. Sin embargo, fue escogido por Dios, ungido como el rey de Israel, ¿no? Y bendecido también para que a través de su descendencia llegara el Mesías, ¿no? Una gracia tremenda. Y de esta gracia es la que David está confesando. En tercer lugar, para David, Dios era un Dios que caminaba juntamente con él. Ahora, David utiliza una expresión un poco extraña, porque en vez de decir el bien y la misericordia de Dios van conmigo, él dice me seguirán, como si él fuese adelante y el bien y la misericordia de Dios caminase detrás de él. Esta palabra seguir, que en hebreo es radaf, literalmente significa perseguir, ¿no? Perseguir. Y su sentido es más de custodiar en realidad, de proteger y de ayudar, y no tanto de perseguir a alguien que huye, aunque algo de eso se produce en cuanto a nuestra relación con Dios. Un ejemplo, una ilustración que nos ayuda a entender el significado de radaf, es pensar en una ambulancia, por ejemplo, en una carrera de maratón, o en cualquier evento deportivo. En un maratón, por ejemplo, los corredores van adelante y la ambulancia va detrás de ellos, siguiéndolos. Sigue a los corredores. ¿Y lo hace para qué? Para cuidarlos, para atenderlos ante cualquier incidente. Y aquí justamente David está hablando de este Dios, ¿no? De un Dios que lo sigue, que camina detrás de él como para protegerlo, ¿no? Como para ayudarlo. Ahora, sabemos que la vida cristiana consiste en seguir a Cristo que va delante de nosotros y nosotros caminar e ir detrás de él, ¿no? O sea, el lugar que nos corresponde estar es detrás del Señor. Pero lo que dice David aquí en este versículo da la idea como si él fuese adelante y Dios detrás de él. Pero lo que David tiene en su mente, hermanos, cuando hace esta declaración, es el amor infinito de Dios, un Dios que cuida de sus hijos siempre. De hecho, en muchas partes de la Biblia podemos ver a un Dios que persigue a sus hijos en busca, ¿no es cierto?, que va en busca de estos hijos suyos por amor a ellos. Por ejemplo, Dios fue a buscar a Adán cuando él se escondió después de pecar. Buscó a Abraham cuando él todavía ni siquiera conocía a Dios. Buscó a Moisés que estaba en el desierto de Madián para llamarlo y para enviarlo para que rescate a su pueblo. Buscó a David y lo ungió como rey. Y Jesús hace lo mismo con sus discípulos. Él mismo busca también a cada uno de ellos. Y aun cuando ellos negaron a Jesús y volvieron a su vieja vida, Jesús va, los busca y los restaura. Así es, hermano. Donde quiera que estemos, sin importar dónde vamos, Dios nos sigue, Dios nos busca, Dios nos acompaña. Amén. Y David hace esta confesión en Salmo 139, 7 al 10. De esta manera dice él, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esta era la fe de David, de un Dios que lo sigue con bondad, que lo sigue con misericordia a cualquier parte, un Dios que lo guía, lo acompaña, lo sostiene, un Dios del cual él no puede escaparse porque su presencia está en todas partes. Y después de descubrir a este Dios, ¿cuál es la decisión que toma David frente a un Dios que lo sigue? Dice el versículo 6, allí en la final, y en la casa del Señor morará por días sin fin. ¿Qué le parece si leemos todos juntos el versículo 6? 1, 2 y 3. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. En tu casa, oh Señor, viviré por siempre. Esta es la confesión que hacemos nosotros también cuando descubrimos a este Dios. Una persona que se ha encontrado con un Dios de bondad, una persona que ha descubierto la misericordia, esa gracia, ese gesed de Dios, no puede hacer otra confesión que decir, Señor, yo quiero vivir siempre con vos. ¿Y cuál es la confesión de ustedes? Cada vez que piensan en el amor de Dios, cada vez que piensan en la misericordia del Señor, cada vez que experimentan la presencia de Dios en su vida, ¿cuál es la conclusión a la que llegan? Deseo que todos podamos hacer la misma confesión que hizo David. Señor, yo quiero vivir con vos siempre. Quiero vivir con vos siempre. Amén.